Hola a todos. Hoy es martes 5 de mayo de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Marandi. Bienvenido de nuevo, profesor Marandi. Muchas gracias por invitarme, Nima. Steen, het Siembergsninti. Sí, como ves en la imagen, voy a poner un fragmento de Pete Hegseth, el jefe del Pentágono, hablando sobre dos barcos que pueden pasar por el estrecho de Hormuz. Sí, Estados Unidos. Creo que esto fue más bien una prueba para ver si los estadounidenses pueden intimidar a Irán y conseguir que permita el paso de los barcos. Básicamente lo que ocurrió fue que los iraníes, por un lado, disparaban tiros de advertencia contra los buques estadounidenses, pero al mismo tiempo impedían que otros barcos salieran del estrecho de Hormuz, porque los barcos iraníes están bloqueados y Estados Unidos está violando el alto el fuego, tanto en Líbano como en el estrecho de Hormuz, en la región del Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán. Así que Estados Unidos quiere imponer un bloqueo a los puertos iraníes, pero permitir que los países que ayudan a Estados Unidos a atacar a Irán, es decir, los Emiratos, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar y Bahrein, puedan usar sus puertos. Y eso para Irán no es aceptable. El estrecho de Hormuz no está cerrado. Barcos chinos, barcos rusos, barcos iraquíes, barcos vinculados a países que no han participado en esta guerra de ninguna manera. Esos pueden pasar. Claro, los barcos que transportan mercancías desde esos 5 regímenes tienen complicaciones. Negocian con los iraníes, pero en cualquier caso no están prohibidos. Así que los estadounidenses lo que quieren es abrir el estrecho de Hormuz para los barcos de esos regímenes que son cómplices de crímenes contra Irán, pero mantenerlo cerrado para los iraníes. Básicamente eso es. Y su idea era entrar y permitir que 2, o más bien varios, grandes petroleros, superpetroleros y buques de carga, de esos enormes que vemos en las imágenes, pudieran pasar. Por lo que tengo entendido, hay barcos pequeños que sí cruzan el estrecho de Hormuz por el lado omaní, barcos muy pequeños. Omani side that are very small. So the larger ships, they have to go. Así que los barcos más grandes, esos tienen que moverse, y son fáciles de detectar, están vigilados, los superpetroleros, los grandes cargueros, los buques de mercancías. Pero luego hay muchos de esos barcos pequeños, muy pequeños, que se pegan, y algunos se pegan a la costa de Omán, y a veces pasan por allí. Eso es lo que yo entiendo, y no son barcos realmente importantes. Por ejemplo, uno de los barcos que Estados Unidos atacó anoche. No atacaron ningún barco que perteneciera a los guardianes. Ninguno. 0. Atacaron barcos de pesca y pequeños cargueros. Y uno de esos barcos era precisamente eso. Un pequeño carguero que transporta mercancías de Omán a Irán y de vuelta. Lo atacaron y mataron a civiles. Así que hay muchos barcos pequeños y diminutos que no tienen ninguna relevancia para el comercio mundial. No son superpetroleros, ni grandes buques de carga. Por lo que tengo entendido, Estados Unidos no consiguió que pasara ningún superpetrolero, ni ningún barco de carga importante, aunque quizá alguna de esas pequeñas embarcaciones que navegan pegadas a la costa de Omán sí haya logrado pasar. Pero eso no es algo fuera de lo normal. Ocurre. Como decía, por ejemplo, uno de los barcos que los estadounidenses atacaron ayer era un pequeño carguero que iba desde Omán, si no me equivoco, y se movía entre esos dos países. Así que los estadounidenses no tuvieron éxito atacando lanchas rápidas iraníes. No tienen ninguna prueba de eso. Las imágenes que muestran son de un barco que transporta carga, un barco civil, y por lo visto también alcanzaron un par de pequeños barcos pesqueros que estaban en el mar. Eso es lo que yo entiendo. Parece que murieron 5 civiles. Así es. Y no solo eso, ayer supimos que Irán atacó 3 buques comerciales. ¿Dónde estaban? ¿Fue en los Emiratos Árabes Unidos, cerca de los puertos de allí, o en algún punto del Golfo Pérsico?
Bueno, creo que uno fue, no estoy del todo seguro, pero fueron tres. No sé si uno estaba cerca de Ras Al Khaimah o si fue cerca de Fujairah. No lo tengo claro. Lo siento, no estoy al tanto de todos los detalles. Pero sí, hubo ataques. 3 barcos fueron alcanzados. Y por supuesto, también se atacaron bases dentro de los Emiratos. Y como sabemos, Fujairah fue golpeada. La instalación petrolera de allí fue atacada. Irán no asumió directamente la responsabilidad por los daños, pero su declaración es algo ambigua. En cualquier caso, culpa a Estados Unidos del ocurrido. Pero no tengo del todo claro si quieren decir que fueron los estadounidenses quienes lo hicieron, o si simplemente es culpa suya que todo esto haya ocurrido. En cualquier caso, se causaron daños importantes en las instalaciones petroleras de los Emiratos. 3 barcos fueron destruidos, y los estadounidenses no quieren dar el nombre de los 2 que lograron pasar, porque solo tendría relevancia si se tratara de superpetroleros o de grandes buques de carga. De lo contrario, si es una embarcación pequeña con poca mercancía, entonces no tiene realmente importancia. Porque, como dije, los barcos suelen navegar pegados a la costa de Omán, y las embarcaciones pequeñas pueden cruzar el estrecho de Hormuz. Y el otro punto es el ataque iraní a un buque de guerra estadounidense. Fueron 2 misiles balísticos, según lo que hemos sabido por los medios. ¿Fue una señal de advertencia o intentaron realmente golpear el buque? Sí, creo que está bastante claro que los iraníes no están usando sus armas más sofisticadas. Lo que intentan es hacer que los estadounidenses y los emiratíes agoten sus capacidades militares, sus defensas aéreas. Los iraníes no quieren una escalada. Están muy satisfechos con la situación actual. Tienen el control del estrecho de Hormuz. Estados Unidos, de hecho, ha paralizado el comercio mundial. Estados Unidos está provocando una crisis energética, Trump y Netanyahu, y los iraníes están esperando a que aumente la presión sobre Trump y sobre el régimen de Trump para que cambien su política. Así que, para Irán, las cosas van muy bien ahora mismo. No les interesa reanudar el conflicto, les interesa ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. Uno de los funcionarios emiratíes tuiteó ayer que el régimen islámico de Irán se arrepentirá del 4 de mayo, igual que lo hizo Hamás después del 7 de octubre. Dijo, es una promesa. ¿Cuál es la respuesta iraní ante este tipo de declaraciones por parte del gobierno o de estos funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, los Emiratos Árabes Unidos han estado ayudando a Estados Unidos durante toda la agresión contra Irán y son socios en esa guerra. Tienen la sangre de miles de iraníes en sus manos. Por supuesto, lo mismo ocurre con Kuwait, Bahrein, Qatar y Arabia Saudí, pero la malicia de los Emiratos es aún mayor que la de los demás. Y mientras hablamos, están alojando a un gran número de fuerzas estadounidenses que han sido trasladadas a la región, fuerzas terrestres preparadas para una posible operación en tierra. Según tengo entendido, las tropas estadounidenses que se han desplegado, con mucho equipo para llevar a cabo posibles ataques o bombardeos sobre las islas iraníes y el territorio continental, están principalmente basadas en los Emiratos, Kuwait y Bahrein. Sus capacidades, por supuesto, están sobre todo en Arabia Saudí, más que en otros países. Y Qatar también está desempeñando su propio papel. Los estadounidenses en Qatar también están participando. Así que hay una gran presencia militar de Estados Unidos en los Emiratos en este momento, preparada para un posible ataque a Irán. Pero como he dicho, Irán no está interesado en una escalada, porque cree que el tiempo juega a su favor. Cada día que pasa, cada día que avanzamos, supone un nuevo revés para los Unidos, porque la presión sobre la economía global es aumenta.
countries across the world want the Americans to bring an end to this. Los países de todo el mundo quieren que los estadounidenses pongan fin a esto. El pueblo estadounidense, cuanto más sufra dificultades económicas, más presión ejercerá también sobre su gobierno. Y creo que el cálculo es que ahora mismo los precios tan altos del petróleo y la energía son como una fiebre. Pero el problema real no se ve. Y los problemas económicos globales están a punto de hacerse mucho más visibles en los próximos días. Bastante uniswords, waits 30 días, and it seems días de over un interior brumel de la situación económica mundial. Rapid deterioration in the global economic situation. Yesterday, we've seen that the Iranian army and IRGC together. Ayer vimos que el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria patrullaron juntos el estrecho de Hormuz con dos líneas, una hacia la parte oriental y otra hacia la occidental del estrecho. Una de esas líneas, la que va hacia el este, llega hasta los puertos de Fujairah y Fakan, si no me equivoco con los nombres, que son dos puertos muy importantes para que Emiratos Árabes Unidos exporte su petróleo. Entonces, ¿cuál es la política de Irán respecto a las exportaciones de petróleo de Emiratos Árabes Unidos? Porque sabemos que Emiratos ha salido de la OPEP y de la OAPEC, que es la Organización de Países Árabes junto con los del Consejo de Cooperación del Golfo, y querían vender más petróleo. Así que, ¿cuál es esa política? ¿Cómo entiende el gobierno iraní esa situación? What is the understanding of the Iranian government of that? Well, I think after yesterday they won't be selling any oil for. Bueno, creo que después de lo de ayer no van a vender petróleo en un tiempo. Al menos eso es lo que tengo entendido. Pero los iraníes, al publicar las zonas que estarán bajo su control alrededor del estrecho de Hormuz, creo que están enviando un mensaje muy claro a los Emiratos y a los países que cooperan con ellos, que esos dos puertos emiratíes están bajo control iraní, aunque sea a distancia, y que si los barcos quieren entrar o salir, sobre todo los que van hacia Jeddah, que está fuera del Golfo Pérsico, tendrán que contar con algún tipo de permiso de los iraníes. Así que esto es una forma de aumentar la presión sobre los Emiratos. Recordemos que los Emiratos ahora mismo no solo forman parte de esta guerra que sigue en curso, sino que estamos en guerra con Estados Unidos. Hubo 39 días de combates. Después de eso, Estados Unidos continuó con el asedio, que es un acto de guerra. Y hemos tenido numerosas violaciones del alto el fuego por parte de los estadounidenses, incluida esta nueva llamada operación. Además, los Emiratos han permitido que Estados Unidos despliegue un gran número de tropas, equipos, sistemas de defensa aérea y otras capacidades. Aviones y drones estadounidenses están en los Emiratos. Así que, básicamente, los Emiratos están ayudando a librar una guerra contra el pueblo iraní. Por eso, cuando Irán afirma que el puerto de Fujairah está dentro de los límites de la región del estrecho de Hormuz, bajo supervisión iraní, creo que es un mensaje muy claro para los Emiratos y para cualquiera que colabore con ellos. No se puede usar ese puerto sin el consentimiento de Irán. Hoy le preguntaron a Pete Hegseth que, en las últimas 24 horas, Irán ha disparado contra Estados Unidos. ¿Se ha roto el alto el fuego? Su respuesta fue que no, que el alto el fuego no se ha roto, que esto es un asunto aparte. Profesor Marandi, ¿cómo define Irán la situación actual con Estados Unidos? Se trata de una pausa si observamos el nivel del equipamiento, cómo se están moviendo los cazas en la región, cómo se desplazan tuviosfines cisternas o stag. ¿Cuál es la interpretación de Irán? Bueno, los iraníes están esperando un gran ataque y llevan ya bastante tiempo esperándolo. Creo que la semana pasada, cuando hablábamos, por esas fechas se pensaba que un ataque podía ser inminente. Y esa idea sigue vigente hoy. El hecho de que tanto él como Trump insistan en que todavía hay un alto el fuego me hace pensar que eso demuestra que están preocupados, que son prudentes o que aún no tienen todo preparado para lanzar un ataque contra Irán.
Esta operación en concreto fue un fracaso, y lo único que consiguió fue matar a 5 personas inocentes y destruir un barco, quizá 2, aunque puede que uno simplemente desapareciera cerca de la costa de Omán. Pero, como dije, eso en realidad no tendría nada que ver con los buques de guerra estadounidenses, porque esas cosas pasan. Los barcos pequeños sí cruzan, pero para Irán lo importante son los grandes, los buques de carga enormes, los superpetroleros, los grandes tanqueros. Esos son los que cuentan. Cuando ves las imágenes del estrecho de Hormuz, ves todos esos barcos cruzando o anclados en el Golfo Pérsico. Esos son los que realmente importan. Las embarcaciones pequeñas, como la que atacaron los estadounidenses, esas, no tienen una gran relevancia. En realidad, no tienen ninguna relevancia en el comercio mundial. Pero ya veremos. Un ataque podría ocurrir esta noche o mañana. Los iraníes están en máxima alerta. Y obviamente Hexeth no va a poder hacer pasar esos superpetroleros y grandes buques de carga por el estrecho de Hormuz. Esto fue una maniobra, o quizá una prueba. Y creo que fue probablemente más una prueba que otra cosa. Seguramente Estados Unidos quería ver si los iraníes se sentirían intimidados o no, y si Irán les permitiría hacer esto o no. Y los iraníes dejaron muy claro que no. Causaron daños importantes a los barcos, 3 fueron alcanzados, y por supuesto también fueron atacadas las instalaciones petroleras en Fujairah, y al parecer bases en los Emiratos fueron golpeadas por drones y misiles. Así que al final, resultó ser una operación muy costosa para Estados Unidos. Han estado gastando gran parte de sus sistemas antiaéreos y antidrones en estos misiles y drones iraníes baratos, porque los iraníes no están usando su tecnología más avanzada contra ellos. La están reservando para cuando haya, si la hay, una escalada mayor. Is Iran going to ¿Va Irán a usar algún tipo de ataque preventivo? Porque eso no lo hemos visto antes. Y el ataque contra Emiratos Árabes Unidos y contra esos puertos en el país, de alguna manera nos recuerda que quizá Irán esté cambiando de estrategia, optando por algún tipo de ataque preventivo si siente que Estados Unidos va a atacar a Irán. Sí, se podría decir así. Quiero decir, no sería preventivo en el sentido estricto del término, porque los Emiratos han hecho la guerra contra nosotros, y fueron 39 días de guerra. Además, han estado cooperando y ayudando a los estadounidenses a prepararse para una continuación de ese conflicto. Pero, teniendo eso en cuenta, sí, es bastante posible que esto sea una señal de que Irán no va a esperar necesariamente a que los estadounidenses lancen un ataque y que podrían golpear primero. Es posible porque aunque los iraníes no han asumido abiertamente la responsabilidad de lo que ocurrió en los Emiratos Árabes Unidos, en cualquier caso, los Emiratos fueron atacados con drones y misiles y se causaron daños muy importantes. Y el hecho de que Irán haya declarado que su autoridad de ataque sobre el estrecho de Hormuz incluye la entrada a esos puertos que has mencionado, está enviando un mensaje muy contundente a los Emiratos y por extensión, claro, a Estados Unidos. Porque ya sabes, Nima, lo hemos comentado muchas veces. Si hay una guerra, Irán atacará con fuerza al régimen israelí y también golpeará con fuerza a los estadounidenses. Pero estos países, y también el régimen jordano, forman parte de esa guerra. No están al margen. Son socios plenos en las hostilidades. Han contribuido a matar a niños iraníes. Han ayudado a matar a mujeres iraníes. Han participado en el asesinato de trabajadores iraníes. Han ayudado a destruir instalaciones petroleras, de gas o petroquímicas iraníes. Así que, sinceramente, no tienen nada de lo que quejarse. Y los Emiratos son un régimen diminuto, con 1.200.000 ciudadanos. No están en posición de lanzar amenazas contra Irán.
Si fueran inteligentes, ellos y los otros 4 países se reunirían y declararían a Estados Unidos que ya no puede usar su tierra, su mar ni su espacio aéreo para atacar a Irán. Si hicieran eso, no habría guerra. Porque sin ellos, sin esos 5 países, y también Jordania, pero digamos solo esos 5, Estados Unidos, desde el punto de vista logístico, no podría hacer la guerra contra Irán. Simplemente no sería posible. Looking at the region today, what is the assessment? Si miramos la región hoy, ¿cuál es la valoración por parte de los iraníes? ¿Creen que la administración Trump va a atacarlos de forma inminente? ¿O piensan que puede desarrollarse otra cosa, como mencionabas antes, con el tema del clima, las plantas desalinizadoras? Ayer, el Financial Times explicaba cómo la guerra contra Irán ha afectado al suministro de petróleo en el mercado. No tiene comparación con nada que haya ocurrido antes. Es increíble cómo está influyendo en la situación en el estrecho de Hormuz y en el suministro de petróleo en todo el mundo. Y ese es el problema ahora mismo. Por eso Donald Trump siente tanta presión con este asunto, con el caso de Irán. Entonces, ¿cuál es la valoración por parte de los iraníes? From the case of Iran, and what is the assessment on the part of Iranians? Well, we all know that there's a huge detachment. Bueno, todos sabemos que hay un enorme desfase entre el precio del petróleo que vemos en las webs y el del mercado spot, que es mucho más alto. Y todo esto es manipulación. Y ni siquiera se trata solo del petróleo. Se trata del gas natural licuado, de los fertilizantes, de todos los productos petroquímicos y de muchos de los productos refinados que vienen del Golfo Pérsico. Y claro, con el ataque a los Emiratos Árabes Unidos, el mercado se va a tensar aún más, porque las pocas exportaciones que podían mantener ahora se han detenido. Pero luego está el helio. Y hay todo tipo de productos que ya no existen o que dejarán de llegar desde la región del Golfo Pérsico. Y se cree, como decía antes, que en un plazo de entre 10 y 25 o 30 días empezarán a notarse los verdaderos problemas o la verdadera crisis en todo el mundo. Las cadenas de suministro se verán interrumpidas, la producción en fábricas de distintos sectores industriales empezará a verse afectada y aparecerán escaseces de combustible. No solo precios más altos, sino auténticas faltas de suministro. Los iraníes están simplemente esperando porque los estadounidenses han provocado esta situación en el mundo y Netanyahu y el régimen israelí también la han provocado. Y los iraníes están ahí, observando. Así que Hegseth puede salir delante de una audiencia y fingir que ha llevado a cabo una gran operación, que en realidad no significa nada. Y mientras eso ocurre, la situación solo empeora para Estados Unidos y para los Emiratos Árabes Unidos. Según tengo entendido, sus exportaciones de petróleo han caído a 0 y 3 barcos han resultado gravemente dañados. Uno de ellos, creo, completamente destruido. Esto no es bueno para Estados Unidos. No es bueno para nadie. Y por supuesto, Trump va a viajar a China en menos de 10 días. Y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, como sabes, está de camino a Pekín. The Iranian foreign minister, as you know, is on his way to Beijing. So I think that in the next few days it's going to be very problematic for him. Creo que en los próximos días le va a resultar muy problemático llevar a cabo un ataque contra Irán. No va a quedar muy bien. Y como mencionabas hace un momento, el tiempo va a empeorar bastante. Cuando Trump regrese de China, a mediados de mayo, creo que está allí los días 14 y 15, es cuando el clima en la península arábiga empieza a ponerse muy caluroso y muy rápido. He hablado con varios altos mandos militares, no iraníes, en realidad, sino estadounidenses. Esas eran antiguos responsables, como esos amigos que tenemos en común en el ejército. Our mutual friends who were in the military, and they acknowledge that Y reconocen que va a ser muy difícil que las tropas terrestres se impliquen y, en general, que las tropas participen en una guerra con ese tipo de calor. Hay que recordar que tanto la guerra para expulsar a las fuerzas de Saddam de Kuwait ocurrió a comienzos de año, en primavera, como la invasión de Irak, que fue más tarde, pero también en primavera, cuando el tiempo era bueno.
Ahora el clima se está volviendo cada día más cálido, y para cuando Trump regrese de Pekín o de China, el calor y la humedad van a aumentar muy rápidamente, así que no va a ser un buen momento para Estados Unidos. Y con cada día que pasa, la crisis se intensifica. La crisis económica global se intensifica. Mientras hablan de su brillante asedio a los puertos iraníes, que, bueno, podemos debatir y discutir hasta qué punto está siendo exitoso, mientras presumen de ello, en realidad se están haciendo más daño a sí mismos que a Irán. Y el tiempo no juega a su favor. Los iraníes son mucho más resistentes, como vimos durante la guerra de 39 días. Y si de verdad estuvieran teniendo éxito, si los estadounidenses estuvieran logrando su objetivo con ese asedio a Irán, no habría necesidad de este tipo de operaciones falsas. Trump solo tendría que sentarse, relajarse y esperar a que Irán se derrumbara, y todo habría terminado. Pero evidentemente, estos intentos tan absurdos, estas operaciones tan ridículas, son fruto de la desesperación. Son porque saben que el tiempo no está de su parte. Ayer, Donald Trump, en una entrevista, dijo que quiere armar al pueblo iraní para que haga el trabajo por Estados Unidos, porque cree que sí. Bueno, antes había dicho que envió muchas armas a los iraníes, pero ahora piensa que esas armas no llegaron a entrar en Irán, a manos de la gente dentro del país. Y si recordamos cuando atacaron en la parte sur de Isfahán, el general Kane dijo que todo el mundo en Irán nos estaba disparando. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo es posible que Donald Trump esté ignorando los hechos de lo que ocurrió en el sur de Isfahán? Well, as you rightly point out, he basically was admitting that anyone and everyone who could fire something at the Americans were doing so. And so that shows that's an admission of where the Iranian people stand, that they stand with the Islamic Republic of Iran and with the constitution and with the armed forces and with the leader. It's clear. That's an open admission. The Western media doesn't like to dwell on this because it doesn't help with their narrative, because the Western media is owned by the same people who own the government and who own the general. But on the other hand, what Trump, when he speaks about sending weapons to Iran, he's basically talking about terrorism. And that's what happened during the demonstrations that were followed subsequently by the armed insurrection that had nothing to do with the demonstrations. The demonstrations that we saw earlier on. Las manifestaciones que vimos antes de la guerra fueron cuando los estadounidenses e israelíes entregaron armas, y muchas de esas armas se habían dado mucho antes. Quiero decir, las armas que él envió a los grupos terroristas kurdos en el norte de Irak eran solo una parte. Esas eran las que llegaron después. Pero ya se habían distribuido muchas armas a esos grupos terroristas que lanzaron ataques contra comisarías y bases militares y masacraron a cientos de policías, agentes de seguridad y voluntarios. Y por supuesto murieron un par de miles de personas comunes por culpa de esa insurrección armada. Así que, básicamente lo que los medios occidentales fingían que eran manifestantes pacíficos, en realidad era una insurrección armada. Los medios occidentales lo saben, las élites occidentales lo saben, todos lo saben. Han visto las imágenes, sus propias élites lo han admitido, Trump lo ha admitido, el Canal 14 de Israel ha sido muy claro al respecto, Pompeo también lo dijo abiertamente. Todos sabemos lo que pasó, fue una insurrección armada. Y lo que Trump está diciendo ahora, básicamente, es que quieren seguir con actividades terroristas en Irán y que sus terroristas maten a más iraníes. ¿Por qué quiere eso? Porque fracasaron. Fracasaron en el campo de batalla. Fracasaron en su guerra contra Irán. Fracasaron al intentar imponer un asedio al pueblo iraní. Es un fracaso tras otro. Fracasaron en la guerra de 12 días. Fracasaron de principio a fin. Todo ha sido un fracaso. Y la gente lo ve.
Aunque aquella insurrección armada que tuvieron fue hace tiempo, hoy la gente es mucho más consciente de lo que realmente ocurrió que hace unos años. Than they were a few years ago. Because we saw how they were affected during the Porque vimos human cómo se rights vieron afectados durante los disturbios de mujer, vida, libertad y las mentiras que difundieron sobre que Mahsa Amini había sido torturada y asesinada, cuando todo eso era falso. No la golpearon, no la hirieron. Las imágenes, los videos lo mostraban claramente. Ella tenía una enfermedad desde la infancia. Sí la detuvieron, y eso fue innecesario, pero esa es otra historia. Los medios occidentales en persa fabricaron un relato. Los medios occidentales, por supuesto, siguieron el juego y sacaron a la gente a las calles. Y luego sus terroristas hicieron lo mismo. Salieron y empezaron la violencia. No al nivel que hemos visto esta vez, pero aún así. Y en aquel momento, mucha gente en todo el mundo creyó ese relato con más facilidad. across the world were more easily believed the narrative. But this time round, because after Pero esta vez, después de Gaza, después del genocidio en Gaza, la gente abrió los ojos. Mucha gente vio claramente la propaganda sobre los disturbios de hace unos meses. El propio secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo abiertamente que hicieron caer el rial para que la gente saliera a las calles. Todos sabemos que cuando la gente salió, no eran muchos, pero no hubo violencia ni detenciones. Y después de un par de días de manifestaciones pacíficas, que el gobierno reconoció como legítimas porque la caída del rial les daba motivos para protestar, entonces aparecieron esos alborotadores y los que iban armados. Y ahí tuvimos 2 días de combates intensos por culpa de esa insurrección armada. because of their armed insurrection. There was some fighting beforehand, but those 2 days were Hubo algunos combates antes, pero esos 2 días fueron muy duros. La gente se dio cuenta de eso. Ya nadie cree la propaganda. Igual que en Siria. La gente ha despertado a la realidad de lo que pasó en Siria. Saben que la resistencia tenía razón en aquel momento. Mucha gente entonces creyó la propaganda. Pero ahora, los acontecimientos que han ocurrido y la conciencia que se ha extendido por todo el mundo han hecho, salvo quienes quieren seguir con los ojos cerrados, o esos salafistas y wahabíes, que ahora mismo son los únicos en el mundo árabe. Cuando los iraníes atacan a los Emiratos, la gente en las calles, los árabes de a pie, lo celebran. Arabs cheer on. It's only like those who are on the payroll of these Solo los que están en la nómina de esas dictaduras los apoyan. Y esos wahabíes salafistas que cobran de ellos, ya sabes, los mismos takfiríes que ayudaron a crear el ISIS, Al-Qaeda y todos los demás. Así que el mundo árabe no apoya a esos regímenes. La gente, en todo el mundo, ya no cree en las narrativas occidentales. En el campo de batalla fracasaron y en el asedio también fracasaron. Así que, para Irán, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, porque, al fin y al cabo, bombardearon fábricas farmacéuticas, bombardearon nuestros hospitales y escuelas, masacraron niños, causaron enormes daños en viviendas, en bloques de pisos, asesinaron a muchas familias en sus casas. Dejando todo eso a un lado, el dolor sigue ahí. El asedio, por supuesto, también tiene un impacto negativo. Pero los iraníes saben que están ganando esta guerra. Wall Street Journal reported that El Wall Street Journal informó que Trump parece haber suavizado su postura sobre el programa de misiles de Irán, porque a Donald Trump le preguntaron sobre la posibilidad de limitar el programa de misiles balísticos iraníes. Y lo que dijo fue, Donald Trump dijo, mira, los misiles son malos, pero de lo que se trata es de que no puedan tener un arma nuclear. Nos estamos perdiendo algo en las negociaciones, porque hasta donde sabemos, no hay ninguna conversación sobre misiles balísticos, y nadie en Irán estaría dispuesto a negociar nada relacionado con su programa de misiles balísticos. Por otro lado, lo que supimos ayer es que el ministro de Exteriores iraní dijo que incluso en el caso del programa nuclear iraní, ahora mismo no está sobre la mesa para negociaciones, porque hay muchas otras condiciones o precondiciones que deben tenerse en cuenta. Ha vuelto, profesor Marandi. Yes,
Sí, primero que nada, no estamos tratando con personas cuerdas, no estamos tratando con gente normal. Si Hegseth y Trump fueran normales, si no fueran psicópatas y además unos locos, diría que esas son dos declaraciones importantes. El hecho de que Hegseth diga que seguimos en un alto el fuego y que Trump diga que los misiles no son un problema, yo diría que eso es una señal de que están preocupados y que no quieren escalar la situación. Pero, como se trata de Hegseth y se trata de Trump, y Trump está profundamente influido por, no creo que esa interpretación sea válida. I don't think that interpretation is valid. I mean, I don't think we can invest. Quiero decir, no creo que debamos darle demasiada importancia a esa interpretación, ¿no? Normalmente podrías decir que es una señal interesante, que Trump está intentando retirarse poco a poco. Pero claro, estamos hablando de Trump. Puede decir una cosa hoy y mañana decir, quiero que se destruyan los misiles. Dentro de 2 horas, igual publica algo en redes diciendo, no solo los misiles. También queremos que se entreguen todas las pistolas de Irán. ¿Quién sabe lo que va a decir pasado mañana? A lo mejor dice, bueno, quiero borrar del mapa la civilización iraní. Quiero exterminar a todos los niños de Irán. Están locos, así que no se pueden hacer cálculos serios. No calculations can be really made. Yes, you're right. The Iranians are not going to negotiate the nuclear Sí, program. tienes razón. Los iraníes no van a negociar el programa nuclear. Nuestras negociaciones son sobre un alto el fuego y después un acuerdo de paz. Si llegamos o no a eso, no es nuestro problema. Eso depende de los estadounidenses. Pero nosotros vamos a mantenernos firmes hasta conseguir lo que queremos. Y al final, los estadounidenses, el mayor error de cálculo de Netanyahu, quiero decir, los opositores de Netanyahu y de Trump, entre los fanáticos, ya sabes, ese culto sionista, deberían estar gritando que esas dos personas y sus aliados han hecho que Irán sea mucho más poderoso. Porque hoy Irán controla el estrecho de Hormuz y seguirá controlando el estrecho de Hormuz. Y ya veremos mañana o pasado si cientos de petroleros pasan por allí o no. Si mañana pasan cientos, entonces Hegseth tiene razón. Si no pasan cientos de petroleros, superpetroleros y cargueros, entonces Hegseth podrá fingir todo lo que quiera. Hegseth can, he can pretend all he wants. He's failed and he will continue to fail. Ha fracasado y seguirá fracasando. Pero el tiempo no está de su parte. Quizá. Quiero decir, si tenemos en cuenta que el tiempo no está de su lado, están perdiendo la guerra. Entonces, si uno viera a Trump como una persona normal y a Hegseth como alguien sensato, podría decir, bueno, quizá quieren recular discretamente. Ya sabes, subrayando que Trump también insistió, creo, en que el alto el fuego sigue vigente, y luego diciendo que, bueno, porque antes hablaba de destruir el programa de misiles de Irán, y ahora dice algo distinto. Así que, con un líder normal, por muy siniestro que fuera, uno podría pensar que quizás se puede interpretar algo en todo esto. Pero tratándose de Trump, prefiero no sacar demasiadas conclusiones. Habrá que esperar y ver qué pasa. Has mencionado que el ministro de Exteriores iraní ha viajado a China. ¿Cómo es ahora mismo la comunicación entre Irán y China? ¿Y cuáles son los principales objetivos de este viaje y de la visita del ministro iraní? Bueno, está claro que la relación entre Irán y China es bastante buena. No creo que haya ningún secreto en eso. Y su viaje a China llega justo antes de la visita de Trump. Creo que, evidentemente, hay una conexión clara. Probablemente las dos partes hablarán sobre el viaje de Trump. Imagino que Trump ha estado enviando mensajes a China sobre el estrecho de Hormuz y la guerra con Irán. Habrá que ver qué pasa, pero la relación entre ambos lados es bastante buena. Los chinos están obviamente muy enfadados con los estadounidenses, por muchos motivos. La guerra comercial, pero también porque Estados Unidos ha derrocado al gobierno de Venezuela y mantiene al presidente como rehén. Y ahora han asesinado a líderes iraníes y están librando una guerra contra Irán. Y Estados Unidos ha provocado esta crisis económica que está alterando los negocios y el comercio mundial.
y va a empeorar muchísimo y muy rápido. De hecho, insisto, no soy economista, pero cuando digo que dentro de unos 10 días o quizá en un mes, la situación va a empeorar mucho, eso es lo que dicen los economistas. Gente en la que confío y que algunos de vosotros también conocéis. Eso es lo que están diciendo. Y eso significaría básicamente que más o menos cuando termine el viaje de Trump, justo cuando vaya a Pekín, será el momento en que el deterioro se haga mucho más visible en la economía global. Así que quizá ese sea un momento en el que China podría presionar a Trump para poner fin a esta guerra tan absurda y criminal. ¿Quién sabe? Puede que sea eso. Pero de nuevo, los iraníes no van a ceder en su soberanía, no van a ceder en su programa nuclear, tampoco van a ceder en el eje de resistencia. Están en una posición de fuerza. Así que si va a haber algún avance real, tendrá que venir del lado estadounidense, no del iraní. Pero claro, sabemos, y estoy bastante seguro, de que Trump no quiere continuar con esta guerra. Estoy bastante seguro de eso. Creo que toda esta operación tan absurda que vimos ayer fue como un intento desesperado de encontrar una salida para no tener que llegar a una guerra. Pero ya sabes, las mismas personas que causaron esta guerra, como dijo Joe Kent, esta guerra empezó por culpa del régimen sionista. Empezó por el lobby sionista. Lo dijo hace menos de 2 meses, más o menos. El mundo no ha cambiado tanto desde entonces. Así que podemos suponer que el lobby sionista y el régimen israelí siguen queriendo la guerra. La única diferencia aquí, Nima, y quiero ser un poco prudente, es que lo único que podría cambiar la situación sería que la economía estadounidense y la situación del gobierno de Estados Unidos llegaran a estar tan mal que se vieran obligados a elegir entre sus propios intereses y el régimen israelí. Solo entonces puede haber un cambio. Es decir, si el daño no es suficiente, Estados Unidos seguirá sacrificando sus propios intereses por el régimen israelí, como ya hemos visto. Ahora mismo están sacrificando a su gente, su economía, su posición en el mundo, sus intereses globales, todo por el régimen israelí. Está clarísimo. Pero si llega un punto en que esto se vuelve peligroso para Estados Unidos, entonces podría producirse una divergencia. En ese momento, Estados Unidos podría decir, bueno, también tenemos otras prioridades. Y eso, creo yo, es lo que los iraníes están esperando. ¿Ves algún tipo de cambio en los países del Consejo de Cooperación del Golfo con la decisión de los Emiratos Árabes Unidos? Porque si pensamos en Europa, recordarás que con el caso de Ucrania se hablaba de que la política exterior estaba básicamente definida por la OTAN. Pero ahora, con lo que está ocurriendo en Oriente Medio, esas diferencias están saliendo a la luz. ¿Qué está pasando en ese sentido en los países del Golfo? ¿Quién está decidiendo las políticas de esos estados en el Golfo Pérsico? Bueno, todos esos regímenes están ligados a Estados Unidos. Y mientras hablamos, Estados Unidos está usando su territorio para preparar un ataque contra Irán, un ataque de gran envergadura. Por supuesto, Estados Unidos tiene una enorme escasez de munición, eso está claro, pero han llevado mucho equipo para operaciones terrestres. Todo está repartido entre esos 5 países y Jordania, y por supuesto el régimen israelí. Eso ni siquiera hace falta decirlo. Así que, en ese sentido, todos están metidos en lo mismo. Pero los Emiratos son distintos a los demás. Como has señalado, no solo abandonaron la OPEP, sino también la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo. Su relación con otros países árabes no es buena, como vimos con las tensiones con Arabia Saudí hace poco, pero en general es un país muy mal visto en todo el mundo árabe, porque se le percibe como Israel. Se les ve, digamos, como el socio menor del régimen israelí. Ya sabes, por su comportamiento en Somalia, en Yemen, por su apoyo al genocidio contra el pueblo de Sudán.
Su papel en todo el Cuerno de África y en la península arábiga es algo que todo el mundo está viendo. Y por eso hay un odio particular hacia la familia gobernante, en toda la región y más allá, por su relación extremadamente estrecha con el régimen sionista. No solo tienen vuelos directos, no solo hay siempre muchos israelíes en los Emiratos, sino que además hay israelíes allí. Está el Mossad, hay soldados israelíes, hay oficiales del régimen israelí. Regime air defense officers are there. This is an alliance with a regime. Esto es una alianza con un régimen que ya sabes, incluso la declaración que has leído, donde dice, igual que Hamas después del 7 de octubre, básicamente se están presentando como si fueran israelíes. Quiero decir, independientemente de si todos los árabes o todos los musulmanes viven como Hamas o no, la forma en que está redactada esa frase es inaceptable, incluso para quienes son críticos con Hamas, incluso para quienes critican la resistencia en Palestina, porque están describiendo la situación desde una perspectiva sionista, desde una visión del mundo sionista. No sé si me explico. Así que decir que, bueno, mucha gente puede apoyar a Hamas. Tú conoces mi opinión sobre Hamas. Creo que su resistencia es completamente legítima. Eso no significa que no haya personas en Hamas que hayan hecho cosas mal o que quizá hayan cometido delitos. Eso pasa en todas partes. Los agentes de policía en distintos países pueden cometer delitos, pero eso no significa que la policía, en general, sea algo ilegítimo. En cualquier caso, algunos pueden ser críticos con Hamas o estar en su contra, pero la forma en que hablan del 7 de octubre es muy clara. Muy clara. Hablan desde un punto de vista sionista, y eso muestra claramente la posición del régimen de los Emiratos Árabes Unidos. Está completamente aislado en ese sentido. No cuenta con apoyo ni con respeto por parte de la mayoría de la opinión pública. Solo los salafistas, los wahabíes y quienes cobran de ellos, y muchos de los que pueden estar en la nómina de los Emiratos, de Qatar, que tienen a mucha gente en su nómina, o de los saudíes, pueden estar apoyando ahora a los Emiratos. Pero la opinión pública, no. Yeah. Sí, muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en tu programa.